¿Alguna vez te has preguntado por qué las acciones y palabras de otras personas tienen tanto poder sobre tus emociones? Es como si les dieras las llaves de tu paz interior, permitiéndoles abrir las puertas del sufrimiento cada vez que no cumplen con tus expectativas. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera libertad no consiste en cambiar a los demás, sino en aceptar ciertas verdades sobre ellos que te permitirán mantener tu equilibrio sin importar lo que hagan o digan? El budismo nos ofrece una perspectiva profunda y liberadora sobre cómo relacionarnos con los demás. En este video, te invito a descubrir 5 duras verdades que, aunque difíciles de aceptar, te ayudarán a proteger tu paz interior y a vivir una vida más plena y serena, sin que las acciones de los demás te afecten. Número 1. La gente no siempre actuará como tú esperas. Una de las fuentes más comunes de sufrimiento en nuestras relaciones con los demás es la expectativa. Esperamos que las personas a nuestro alrededor actúen de cierta manera, que respeten nuestras creencias, que compartan nuestros valores, o que respondan a nuestras necesidades de la forma que creemos adecuada. Sin embargo, una verdad fundamental que el budismo nos enseña es que esas expectativas son una trampa que nosotros mismos construimos. El Buda nos recordó que el apego es la raíz del sufrimiento. Cuando nos apegamos a la idea de que alguien debe comportarse de una forma particular, estamos creando una expectativa rígida que, cuando no se cumple, inevitablemente nos lleva al dolor. Esta expectativa no solo limita a la otra persona, sino que también limita nuestra capacidad de responder con flexibilidad y compasión. En lugar de esperar que los demás cumplan con nuestras expectativas, el budismo nos invita a practicar la aceptación. Aceptar que cada individuo tiene su propio camino, influenciado por sus experiencias, sus deseos y su karma. Al comprender que no podemos controlar cómo actúan los demás, podemos liberarnos del sufrimiento que surge cuando la realidad no se alinea con nuestras expectativas. Imagina que tienes un vaso lleno de agua. Si lo sostienes con fuerza, temiendo que el agua se derrame, tus manos se tensan, el vaso se calienta y finalmente el agua podría volcarse. Pero si sostienes el vaso con suavidad, permitiendo que esté firme pero sin rigidez, puedes caminar con él sin problemas. Lo mismo ocurre con las expectativas. Cuando las sostienes con demasiada fuerza, generas tensión y eventualmente sufrimiento. La práctica budista sugiere desarrollar la ecuanimidad, una cualidad que nos permite ver las cosas como son, sin apego ni aversión. Al cultivar esta perspectiva, puedes observar cómo actúan los demás sin dejarte llevar por la frustración o la decepción. En su lugar, respondes desde un lugar de serenidad, reconociendo que no necesitas que los demás actúen de una manera particular para mantener tu paz interior. La próxima vez que sientas que alguien te ha decepcionado o que no ha actuado como esperabas, pregúntate, ¿es esta persona responsable de mi sufrimiento o son mis expectativas las que me están causando dolor? Al hacer esta reflexión, comenzarás a liberar el control que creías tener sobre los demás y en su lugar te centrarás en lo único que realmente puedes controlar: tu propia mente y tu respuesta a las circunstancias. Número 2. No todos compartirán tus valores y principios. Uno de los desafíos más grandes en las relaciones humanas es aceptar que cada persona ve el mundo a través de un lente único, moldeado por sus propias experiencias, cultura y educación. A menudo, asumimos que los demás comparten nuestros valores, principios o creencias, y cuando esto no es así, nos sentimos incomprendidos o incluso traicionados. Sin embargo, el budismo nos enseña que esta diversidad de pensamientos y comportamientos no solo es natural, sino también inevitable. El Buda enseñó que cada ser humano tiene su propio camino kármico. Esto significa que nuestras acciones, decisiones y formas de pensar son el resultado de nuestras vidas pasadas, nuestras experiencias actuales y nuestras aspiraciones futuras. Al entender que cada persona está en un camino diferente, podemos empezar a ver la divergencia en valores y principios no como una amenaza, sino como una expresión de la rica variedad de la vida. El conflicto surge cuando intentamos imponer nuestras creencias sobre los demás o cuando juzgamos sus acciones basándonos en nuestros propios estándares. Pero el budismo nos recuerda que el juicio y la crítica son formas sutiles de apego.
Al aferrarnos a la idea de que nuestra forma de ver el mundo es la correcta, cerramos la puerta a la compasión y a la comprensión. Practicar la compasión significa reconocer que, aunque no compartas los valores de otra persona, puedes respetar su derecho a tenerlos. Esta actitud no solo te libera del estrés y la tensión que surgen del conflicto, sino que también crea un espacio para la verdadera conexión. En lugar de enfocarte en las diferencias, elige enfocarte en lo que compartes con los demás. El deseo de ser feliz, de evitar el sufrimiento y de encontrar sentido en la vida. El budismo también nos invita a reflexionar sobre la impermanencia. Lo que hoy consideramos un valor inmutable puede cambiar con el tiempo. Nuestras creencias y principios evolucionan a medida que aprendemos y crecemos, y lo mismo ocurre con los demás. Al aceptar la impermanencia de nuestros propios pensamientos, nos volvemos más flexibles y menos propensos a aferrarnos a la idea de que existe una única verdad absoluta. La próxima vez que te enfrentes a una diferencia de valores con alguien, en lugar de reaccionar con frustración o enojo, intenta verlo como una oportunidad para practicar la compasión y la comprensión. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta perspectiva diferente? ¿Cómo puedo usar este momento para crecer en mi propio camino espiritual? Al hacerlo, transformarás una posible fuente de conflicto en una oportunidad para profundizar tu práctica budista y fortalecer tu paz interior. Número 3. La gente puede proyectar sus propias inseguridades en ti. En nuestras interacciones diarias, es común encontrarse con personas que critican, juzgan o intentan minimizar nuestros logros y aspiraciones. A menudo, estas actitudes pueden hacernos sentir heridos, frustrados o incluso inseguros. Sin embargo, el budismo nos ofrece una perspectiva que nos permite ver más allá de la superficie. Muchas veces, lo que los demás expresan hacia nosotros no es un reflejo de nuestra verdadera naturaleza, sino de sus propias inseguridades y luchas internas. El Buda enseñó que la mente es el origen de todo sufrimiento. Esto significa que las críticas y juicios que recibimos de otros a menudo provienen de su propio dolor, miedo o falta de autoestima. En lugar de tomar estas proyecciones como verdades sobre ti, el budismo te invita a verlas con compasión, entendiendo que estas personas están luchando con sus propios demonios internos. Cuando alguien te critica o intenta derribarte, es importante recordar que estas palabras son un espejo de su mundo interior. Tal vez están proyectando en ti sus propias frustraciones, sus miedos de no ser suficientes o sus dudas sobre sus habilidades. El budismo nos enseña a no tomar estas proyecciones como algo personal, sino a verlas como una manifestación del sufrimiento del otro. Practicar la empatía en estos momentos es crucial. En lugar de reaccionar con enojo o tristeza, intenta ponerte en el lugar de la otra persona y entender de dónde provienen esas emociones. Esto no significa que debas aceptar comportamientos tóxicos, sino que puedes elegir no dejar que esas palabras afecten tu paz interior. Al responder con empatía y compasión, no solo te proteges a ti mismo, sino que también puedes ayudar a la otra persona a ver la raíz de su sufrimiento. El budismo también sugiere la práctica del desapego. No te apegues a la necesidad de que los demás te aprueben o te validen. Tu valor no depende de las opiniones externas, sino de tu propia comprensión y aceptación de ti mismo. Al desapegarte de las opiniones de los demás, te liberas del poder que éstas puedan tener sobre ti y fortaleces tu capacidad para mantener la calma y la serenidad, sin importar lo que suceda a tu alrededor. La próxima vez que te enfrentes a una crítica o un juicio, pregúntate, ¿esto realmente refleja quién soy o es una proyección de la otra persona? ¿Cómo puedo responder desde un lugar de compasión, en lugar de permitir que esto perturbe mi paz interior? Al hacer esta reflexión, descubrirás que la verdadera libertad no está en cambiar lo que los demás piensan de ti, sino en cambiar cómo permites que te afecte. Número 4. El control está en cómo respondes, no en cómo actúan los demás. Una de las lecciones más poderosas del budismo es el reconocimiento de que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí tenemos el poder absoluto sobre cómo elegimos responder a esas acciones. Este principio es fundamental para mantener la paz interior, especialmente
En un mundo donde las personas pueden ser impredecibles y a menudo actuar de maneras que nos resultan dolorosas o frustrantes. El Buda enseñó que la mente es como un jardín. Si lo cultivas con pensamientos de compasión, paciencia y sabiduría, cosecharás serenidad y felicidad. Pero si permites que crezcan las malas hierbas del resentimiento, la ira y la frustración, tu mente se llenará de sufrimiento. El control que tienes es sobre las semillas que plantas y cómo las nutres, no sobre lo que otros puedan hacer o decir. Cuando alguien te trata mal o actúa de una manera que no esperabas, la reacción instintiva puede ser de enojo, tristeza o decepción. Pero el budismo nos invita a detenernos y reflexionar antes de reaccionar. Pregúntate, ¿esta situación merece que pierda mi paz interior? ¿Es más importante para mí mantener la calma y la claridad mental o responder impulsivamente a esta provocación? El budismo también nos enseña la importancia de la paciencia, entender que no todo requiere una respuesta inmediata y que a veces el mejor curso de acción es simplemente dejar que las cosas sigan su curso sin intervenir. Esta paciencia no es pasividad, sino un acto deliberado de preservar tu paz interior, al reconocer que no todas las batallas merecen ser peleadas. Recuerda que tu poder reside en cómo interpretas y respondes a las acciones de los demás, no en tratar de controlar esas acciones. Al adoptar esta perspectiva, te conviertes en el guardián de tu propia mente y emociones, protegiéndote del sufrimiento innecesario. La próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, pregúntate, ¿cómo puedo responder de una manera que mantenga mi paz interior intacta? Al practicar esta verdad, descubrirás que el verdadero poder no está en cambiar a los demás, sino en cambiar tu propia mente y corazón. Así, te vuelves inquebrantable, como una montaña que se mantiene firme frente a los vientos más fuertes. Número 5. No todas las personas estarán en tu vida para siempre. Una de las verdades más difíciles de aceptar es que las personas que amamos, admiramos o con las que compartimos momentos significativos no estarán con nosotros para siempre. El budismo enseña que la impermanencia es una realidad inevitable de la vida. Todo cambia y nada permanece igual para siempre, incluyendo nuestras relaciones. En la vida, las personas entran y salen de nuestras vidas por diversas razones. Algunas están destinadas a acompañarnos durante largos periodos, mientras que otras solo están de paso, para enseñarnos una lección o para ayudarnos en un momento específico. El problema surge cuando nos apegamos a la idea de que ciertas personas deben permanecer en nuestras vidas, y sufrimos cuando la realidad nos demuestra lo contrario. El Buda comparó la vida con un río en constante movimiento. Así como el agua fluye y cambia de forma, nuestras relaciones también están en constante flujo. Aferrarse a la idea de que una relación debería durar para siempre es como tratar de detener el curso de un río con las manos. Inevitablemente, el agua se escapará y nos quedaremos con las manos vacías. Aceptar la impermanencia en nuestras relaciones nos permite valorar más profundamente cada momento compartido con los demás. En lugar de centrarnos en la duración de una relación, podemos enfocarnos en la calidad de las experiencias y en las enseñanzas que cada persona trae a nuestras vidas. Cada encuentro es una oportunidad para aprender, crecer y practicar la compasión. El budismo también nos recuerda que el sufrimiento proviene del apego. Cuando nos apegamos a la presencia de alguien en nuestras vidas, nos exponemos al dolor de la pérdida cuando esa persona se va. Sin embargo, al practicar el desapego, podemos aceptar que la vida es un ciclo de encuentros y despedidas, y que cada despedida es, en realidad, una nueva oportunidad para avanzar en nuestro camino. Al enfrentar la partida de alguien, ya sea por distancia, cambio de intereses o incluso la muerte, el budismo nos invita a honrar el tiempo compartido y a dejar ir con gratitud y amor. Esto no significa que no experimentaremos dolor, pero podemos aprender a aceptar ese dolor como parte natural de la vida, en lugar de resistirlo y aumentar nuestro sufrimiento. La próxima vez que enfrentes la partida de alguien importante, en lugar de aferrarte al dolor de la pérdida, pregúntate, ¿qué me ha enseñado esta persona? ¿Cómo puedo honrar su presencia en mi vida, incluso en su ausencia? Al hacer esto, transformarás el dolor en sabiduría
y fortalecerás tu capacidad para enfrentar la impermanencia con serenidad. Aceptar las duras verdades sobre las personas y cómo afectan nuestra paz interior puede ser un camino desafiante, pero es fundamental para vivir con serenidad y equilibrio. Como hemos explorado en este video, entender que la gente no siempre actuará como esperamos, que no todos compartirán nuestros valores, que las proyecciones de sus inseguridades no definen nuestra verdad, que el verdadero control está en nuestra respuesta y que las relaciones son efímeras, nos ofrece una perspectiva liberadora. El budismo nos enseña que la clave para mantener nuestra paz interior no está en tratar de cambiar a los demás o controlar nuestras circunstancias externas, sino en transformar nuestra relación con ellas. Al aceptar la impermanencia, practicar el desapego y responder con compasión y ecuanimidad, podemos navegar por las corrientes de la vida con gracia y tranquilidad. Cada desafío, cada interacción y cada relación es una oportunidad para cultivar una mayor sabiduría y fortaleza interior. Al liberarnos de las expectativas rígidas y las proyecciones, nos permitimos vivir más plenamente y con un corazón más abierto. Recuerda, la verdadera paz no se encuentra en el control de lo externo, sino en la transformación y el entendimiento de nuestro propio mundo interno. Te invito a reflexionar sobre estas verdades y a integrarlas en tu vida diaria. Observa cómo te afectan y cómo puedes elegir responder desde un lugar de paz y aceptación. Al hacerlo, te acercarás a una vida de mayor armonía y satisfacción, sin que nada ni nadie pueda perturbar tu serenidad.